Bueno, reciban un cordial saludo. Este es el informe final como proyecto final del curso de estática y resistencia a materiales, en el cual vamos a mostrar cómo fue el diseño de una estructura realizada que se va a utilizar en el soporte de una cubierta de un edificio. Este trabajo es presentado por Judy Mercedes González, Viviana Marcela González, Duna Hernando Rueda y Carlos Alberto Rodríguez Pérez, quien les habla. Nuestro grupo es el 59 y nuestro tutor es el magíster John Erickson Barbosa. Esto es en el mes de mayo de 2016. La introducción a este trabajo es que la importancia de la resistencia de los materiales a nivel profesional es que nos dará las herramientas necesarias para comprender el desarrollo de nuestros diferentes proyectos de una manera segura. Además, estaremos adquiriendo el conocimiento necesario para realizar revisión detallada de índole técnica con respecto a la construcción de cualquier tipo de estructura industrial. En este trabajo pretendemos demostrar los conocimientos adquiridos durante el curso aplicables a nuestra vida profesional. Demostraremos los conocimientos adquiridos a través de un video tutorial, que es el que en este mismo estamos procesando. Los objetivos son fundamentar nuestro conocimiento de los principios teóricos de la estática y la resistencia a los materiales mediante el uso de la referencia bibliográfica sugerida y el apoyo de nuestro tutor para ser aplicados en los ejercicios a resolver. Con base en la bibliografía y el apoyo de nuestro tutor, evaluar el comportamiento de los sistemas de fuerza, así como definir el criterio para utilizar los materiales apropiados para cada caso. Analizar y diseñar la estructura definida por nuestro director de curso y calculando los diferentes momentos de esfuerzo, aplicando los conceptos necesarios para escoger el mejor tipo de estructura y el material que debemos usar para minimizar los costos y maximizar la seguridad de nuestra cubierta. Bueno, la selección de estructura. De acuerdo a la instrucción de nuestro tutor, se cogió una estructura que será de 6 cerchas a lo largo de una profundidad de 10 metros con un ancho de cercha de 6 metros. Para determinar el área a cubrir, pues anteriormente se definió la estructura. La altura de esa estructura es de 3 metros, será usada como una cubierta de una edificación. Ahí en el gráfico pues se observa cuál será el área a cubrir y el edificio que estamos cubriendo. Para determinar el número de fechas, pues nuestro director definió anteriormente que el espaciamiento entre cerchas será de 1 metro, lo que nos indica que serán cerchas y la estructura será tipo how, como en las siguientes dimensiones. Aquí vemos el gráfico de aquí vemos el gráfico de nuestra estructura. Mostramos que este elemento G pues no es fijo, el elemento A es fijo y las fuerzas que tenemos en cada uno de los puntos, que son 1.2 kilonewtons, 2.4 kilonewtons, 2.4 kilonewtons, 2.4 kilonewtons, 2.4 kilonewtons aquí en esta parte, en F 2.4 kilonewtons, y los tramos, como dijimos, son 6 tramos de 1 metro para un total de 6 metros. Entonces aquí observamos, de acuerdo al gráfico que tenemos de nuestra estructura, es de tipo how, y con base en ello pues vamos a trabajar. En la fase 2 pues ya tenemos el gráfico de nuestra estructura y se definió que vamos a trabajar con un perfil tipo I de 6 milímetros de espesor, 50 milímetros de ancho en los extremos y 100 milímetros entre punta y punta. Bueno, se terminaron las cargas muertas y vivas de acuerdo al documento entregado por el director de curso, y para esto se asumió que serán 6 cerchas a lo largo de una profundidad de 10 metros con un ancho de la cercha de 6 metros. El material de los perfiles será acero estructural con perfil en I, cuyas medidas están arriba, como lo mostrará en el gráfico y en la tabla que nos entregó el director. En la guía de actividades, ahora vamos a calcular las fuerzas internas del frente de estructura diseñado por el método de los nodos. Vamos a indicar los diagramas de cuerpo libre y resolverlos detalladamente uno por uno, pero entonces venimos a esto y afortunadamente pues nuestra estructura es simétrica, lo que quiere decir que si yo encuentro esta parte van a ser inmediatamente iguales estos nodos de este lado. Por tanto podríamos hallar los valores para este lado y después por simetría tener
las fuerzas que vamos a encontrar para este lado también. Bueno, inicialmente hallamos el ángulo de la figura. Entonces el ángulo θ es igual a la tangente a la menos 1 de 3 sobre 3. O sea, el triángulo, que son 45 grados. 3 sobre 3 igual 1. Y el tangente a la menos 1 es 45 grados. Hallamos la sumatoria de todos los momentos de toda la estructura. Lo que quiere decir que vamos a sumar estas fuerzas que están definidas aquí con respecto al eje DY. Entonces estamos viendo que aquí son 2.4 negativo, 2.4 negativo, 2.4 negativo, todos con respecto al eje Y. Y esto nos da que G de Y es igual a 7.2 kilonewtons. Ahora hacemos lo mismo con A de Y nos da 7,2 kilonewtons también. Ahora realizamos el cálculo de los valores de las fuerzas a las que están sometidas los elementos por medio de los métodos de nodos. Este método consiste en aplicar equilibrio de partículas en cada nodo, teniendo en cuenta, como ya lo había dicho, que la estructura es simétrica, se calculan los nodos A, L, B, K y C, D. Luego los elementos gemelos de la parte derecha tendrán los mismos valores de fuerza. Tomaremos las sumatorias de fuerzas X positivo a la derecha, tomaremos las fuerzas en Y positivo hacia arriba. Se supondrá que todos los elementos están en tensión. Para esto se dibujarán siempre las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos. Y si el valor resulta negativo, significa que está en compresión. Y si resulta positivo, significa que está en tensión. Entonces, negativo, como ya lo venía diciendo, es compresión y positivo tensión. Entonces colocamos las ecuaciones en X y Y para el equilibrio de partículas en cada nodo y solucionamos por medio del método de eliminación de Gauss-Jordan para sistemas de 2×2. Entonces para el nodo A tenemos aquí las fuerzas y los segmentos AL y AB. Aquí da. Entonces tenemos 7,2 de fuerza aquí y 1.2. Al hacer la sumatoria de F de Y, esto es igual a 0. Luego el segmento AB por el seno de 45 grados más 7.2 menos 1.2 igual 0. Entonces esto es igual a menos 6 sobre seno de 45 grados, lo que nos da menos 8.48 kilonewtons. Revisemos que nos decía, aquí nos decía que si resulta positivo está en tensión y negativo está en compresión. Ya tenemos estos dos, obtenemos ya estos dos segmentos, AL y AB. Vamos para el nodo L, hacemos lo mismo. Obtenemos que el segmento LB, de acuerdo al nodo que tenemos, veámoslo en la gráfica, LB, este es el segmento que estamos realizando, y LK. Aquí hay una parte importante y es que por aquí obtuvimos un 0, AL, del segmento AL y del nodo AL, lo que quiere decir que cuando estas fuerzas están así, quiere decir que no tenemos ni tensión ni compresión, sino que tenemos un elemento de amarre. Entonces, esta misma situación la hacemos para cada uno de los nodos, como ya lo habíamos dicho, y obtenemos los resultados en kilonewtons y hacemos una tabla de esto. Entonces, como ya habíamos dicho por simetría, completamos los tramos del costado del segmento izquierdo, es decir, de esta parte, entre AD
J, todos estos nodos, y automáticamente los nodos gemelos de este lado, pues por simetría, van a tener los mismos valores de tensión. De acuerdo a esto, obtenemos la tabla y entonces tenemos nodos gemelos, vamos a tener la fuerza en kilonewtons. Por ejemplo, el nodo AB y FG tiene una fuerza de menos 8.48 kilonewtons, lo que quiere decir que tenemos compresión. AL y HG, 6 kilonewtons en tensión. LB y HF son elementos de amarre. LK y HI, 6 kilonewtons de tensión, negativo compresión, compresión, tensión, tensión. CD y DE, veámoslos en la gráfica. CD y DE da menos 5,0901 de compresión, veámoslo. CD y DE menos 5. CD, este está en compresión. Otro que está en compresión, por ejemplo CJ y EJ. Busquémoslo en la gráfica. CJ y EJ, estos dos están en compresión porque salieron, su resultado del análisis de tensiones dio negativo. Bueno, al calcular el área del perfil de todos los elementos, de acuerdo a los datos obtenidos de la tabla suministrada en la guía, nos da que es 0.001128 metros cuadrados. Entonces, resolviendo los esfuerzos normales de tensión, P, compresión mediante la ecuación esfuerzo en megapascales igual a fuerza sobre área, obtendríamos el área del perfil. Perdón, obtendríamos con respecto fuerza, lo multiplicamos por área de perfil, que es 0,001128, porque utilizamos para todos los nódulos, para todos los nodos utilizamos el mismo tipo de perfil. Vamos a tener el esfuerzo en megapascales. Aplicando, ahora también esto podemos hacerlo también por el método de secciones y calculamos las fuerzas. Y si nos damos cuenta nos debe dar igual. Por ejemplo, el nodo IH da 5,98 kilonewtons. IH. Que lo aproximamos a 6. ¿Correcto? Bueno, para los siguientes puntos vamos a tomar un tramo de la estructura que involucre solo 2 o 3 nodos y desarrollamos las siguientes actividades. Calculamos las reacciones o apoyos de acuerdo a las fuerzas de soporte de estructura y calculamos los esfuerzos de tensión y compresión de los elementos íntimos e internos de la armadura. Entonces, el tutor y el director nos dan una tabla para los módulos de elasticidad y de rigidez. Entonces, ya obteniendo ya estos datos y probando también con los esfuerzos cortantes, aquí lo podemos ver, pasamos a la tercera fase del trabajo colaborativo o de nuestro proyecto, y era el primer punto: calcular los factores de seguridad para cada una de las barras de armadura seleccionada. Los elementos de tracción se verifican bajo el esfuerzo, los elementos en compresión se verifican bajo la carga crítica, que son columnas de Euler, y si para alguna barra el factor de seguridad es menor a 3, se debe redimensionar el elemento. Bueno, entonces tenemos una explicación corta de qué es el factor de seguridad. El factor de seguridad es el cociente entre el valor calculado de la capacidad máxima de un sistema y el valor del requerimiento real esperado al que se será sometido el cargas de este soporte. Y entonces aquí vamos a tomar siempre un factor de seguridad de 3. Si es menor de 3, pues automáticamente tendremos que redimensionar nuestro elemento. Entonces volvemos a mostrar
nuestra estructura. Continuamos con la estructura por el director y se cambió el material a 36 con perfil S100 por 11.5, cuyos datos están en la siguiente tabla dadas en el libro del director de curso. Entonces aquí tenemos tensión, las cortantes, que son las que vamos a utilizar, resistencia última, tensión en megapascales. Entonces si ustedes se dan cuenta, ahorita vamos a utilizar este 250 y este 145, y está la propiedad del perfil laminado de acero. Bueno, entonces como decíamos, vamos a utilizar ese 100 por 11.5 con espesor de elemento 4.9 milímetros LCX en eje XX y en ese eje Y 49.6 y en la aleta 68 y 77.4 milímetros. Bueno, de acuerdo a estos datos, pues vamos a obtener los factores de barra en tensión con el esfuerzo último de tensión. Tenemos los nodos gemelos, la fuerza en kilonewtons que va a ser F, la tensión, solo escogemos únicamente los de tensión y amarre. El perfil, como ya habíamos dicho, en metros cuadrados es A, el esfuerzo admisible en megapascales y el esfuerzo de Y, como les mostraba en la tabla anterior, 250, y el factor de seguridad. ¿A qué es igual el factor de seguridad? A estos 250 que los vemos aquí, que es la tensión, megapascales, sobre el esfuerzo admisible, en megapascales también, esfuerzo admisible. Y nos da el factor de seguridad. Si nos damos cuenta, aquí está muy por encima. Está muy bien. Y amarre, pues amarre no le sacamos factor de seguridad porque no tiene ningún tipo de tensión. Bueno, entonces si ustedes se dan aquí, esfuerzo admisible, esfuerzo, este es el esfuerzo calculado, ¿no es cierto? Megapascales multiplicado por el esfuerzo admisible. Bueno, continuamos y obtenemos el resto de datos aquí. Entonces, para los que están en compresión, para los nodos que están en compresión, los factores de seguridad los obtenemos con las fórmulas que tenemos en la parte de atrás. Entonces, tenemos la fuerza, que es la presión admitida, ¿no es cierto? Como ya sabemos, es negativo porque es compresión, y el factor de seguridad sigue dando por encima. La carga crítica, aquí está calculada también, con área de perfil, L, módulo de elasticidad, de acuerdo a la tabla como hemos visto. Aquí le tenemos módulo de elasticidad, 200. Con esto tenemos nuestro factor de seguridad en compresión con carga crítica de Euler. Bueno, entonces, ahora vamos a ver la parte de diseño o verificación de elementos estructurales bajo esfuerzo cortante. Entonces, vamos a dimensionar el pasador que va a actuar como apoyo en el extremo de la armadura. Y dice que vamos a utilizar, como siempre, el factor de seguridad de 3.0, considerando que actúa como cortante doble. Como cortante doble, ¿por qué? Bueno, porque voy a explicar por qué lo consideramos un cortante doble. Porque este pasador va a le van a estar ejerciendo fuerza de esta parte y hacia este lado. Por eso tenemos estas tres presiones, ¿no es cierto? Como cortante doble. Tenemos presión de ambas partes. Entonces, aquí debemos calcular el diámetro del pasador, que soportará todo el esfuerzo cortante admisible,
teniendo en cuenta que el factor de seguridad es 3. Entonces recordemos la reacción del nodo A de la actividad pasada. Entonces son 7, la F es igual a 7.2 kilonewtons, de acuerdo a lo que habíamos calculado inicialmente. Entonces, como se considera cortante doble, entonces F lo pasamos a newton, son 7200 newtons, el factor de seguridad es 3, T de XY igual a 1.45 más 0.8, lo que esto nos da un área de 7.448 por E a la menos 0,5 metros cuadrados. Entonces el diámetro es igual a la raíz de 4 de 4A, o sea 4 es el área, sobre pi, que es 3,1416, lo que nos da un diámetro de 9,738 milímetros. Bueno, ahora en nuestro problema conocemos que F es igual a R de A, lo que quiere decir es que 7,2 kilonewtons, como factor de seguridad se escogió 3, ¿no? Ya hemos dicho, y se define el material en acero estructural para el cual TXY es igual a 145 megapascales, lo que es igual a 145.000 kilonewtons por metro cuadrado, según datos dados y tabla anexa. Entonces, el área es igual a F por la fuerza por el factor de seguridad sobre 2 de la tensión inicial, lo que quiere decir 2 de TX, que son 145.000 kilonewtons por metro cuadrado, ¿no es cierto? Entonces al multiplicar esto nos da 74,482 milímetros cuadrados, de donde se tiene que el diámetro, volvemos a lo mismo, es igual a la raíz de 4A, pero ya tenemos A que es 74,482 milímetros cuadrados, sobre pi. Esto nos da un total de 9.738, bueno, simplifícalo, 9.73 milímetros. Entonces, de aquí concluimos que se puede, que el diámetro mínimo que debe tener el pasador con ese factor de seguridad es de 9,7382 milímetros. Bueno, ahora vamos al diseño de verificación de elementos estructurales bajo flexión. Entonces, ahí nos pide seleccionar el perfil estructural SW que actúe bajo un momento flector M igual a más RA por L sobre 2. Eso quiere decir longitud para un factor de seguridad 3.0 otra vez. Entonces, como ya sabemos, RA es el valor que encontró para la reacción en el extremo izquierdo de la cercha y L es la longitud de la cercha. Entonces, ¿cuál fue el valor de reacción que tuvimos en el lado izquierdo? 7,2, 7.200 kilonewtons. Y L sería la longitud en metros, lo que quiere decir que son 6 metros, ¿no es cierto? Entonces, la reacción es de 7.000 y la de longitud. Entonces, ya obteniendo esos datos, pues los verificamos en la fórmula. Y esto nos da M, que es el momento flector, nos da 21.600 kilonewtons con un factor de seguridad de 3. Bueno, ahora estos 400 megapascales son equivalentes a decir que es a ver, les explico. El valor calculado es de 400 megapascales según la tabla. Veamos la tabla otra vez. Aquí está muy claro, vea los tensión megapascales, 400 megapascales para esta estructura de acero que ya hemos escogido anteriormente. Entonces, este M es igual
a la tensión admisible, que es igual a la tensión de U sobre el factor de seguridad, lo que nos da 400 megapascales, ¿no es cierto?, que es la tensión calculada sobre el factor de seguridad, lo que nos da 133 megapascales, que es la tensión solicitada. Ahora, SX nos da, obteniendo esta M, es 21.600, ¿no es cierto?, que ya la hemos averiguado aquí, sobre 133 por 10 nos da 162,040 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Entonces, a partir de esto podemos obtener el SX. Como ya sabemos, lo obtenemos de esta fórmula, ¿no es cierto? Y el W200 por 10,3, el peso, peso por unidad de longitud, serían 19.3 kilogramos de acuerdo a la tabla, y nos da un total de SX igual a 164 por 10 a la 3 milímetros cúbicos. Bueno, entonces como ya tenemos RA 7,2 y L6 según nuestro trabajo colaborativo, en el momento flectórico del sistema de carga es, volvemos a la fórmula. El momento flector serían 21.600 newton metro. De otro lado, pues se ha definido que el factor de seguridad que se va a usar en el problema es 3, y como se tiene que el material es acero estructural A36 con la resistencia última calculada, ¿no?, de 400 megapascales, de la tabla A1 del libro del director, se calcula la tensión de M, y esto nos da 133.3 megapascales de acuerdo a la fórmula, y obtenemos el SDX, ¿no es cierto?, reemplazando la fórmula con los datos obtenidos, y nos da 162,04 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Para poder entrar a la tabla de apéndice se debe pasar el valor de miles de milímetros cúbicos. Entonces, cuando ya hacemos esto, nos da 162,0405 por 10 a la 3 milímetros cúbicos. Entonces, con este valor que obtuvimos de SDX, pero este SDX lo buscamos en la tabla, y en las propiedades de perfiles laminados de acero correspondientes al sistema internacional, encontramos que podemos seleccionar los siguientes perfiles que tienen un valor superior, pero aproximado. Puede que no lo encontremos igual, ¿no es cierto?, pero entonces buscamos el aproximado y por encima. Entonces, esto nos quiere decir que podemos utilizar el perfil W200 por 19.3 utilizando el criterio del menor peso. Entonces, SX igual a 164 por 10 a la 3 milímetros cúbicos. Este es el material que nos va a dar el soporte que necesitamos con el factor de seguridad y reduciendo los costos. Bueno, el punto siguiente fue el problema individual. Entonces, cada estudiante debe desarrollar su problema. Ya el director nos dio los resultados, ¿no es cierto? Únicamente hay que cambiar la X por el último dígito de la cédula, ¿no es cierto?, de acuerdo al número de código. Entonces, el eje que debemos, un eje sólido de acero debemos diseñar que permita transmitir una potencia de 9 horsepower a 900 revoluciones por minuto con un factor de seguridad de 3. Entonces, en este caso estamos hablando de determinar un diámetro del eje sólido que transmita esa potencia, ¿no es cierto?
Entonces necesitamos determinar, seleccionar primero el tipo de acero y continuando, vamos a continuar otra vez con el acero estructural A36 y tenemos que su resistencia cortante TXY es de 21 libras por pulgada cuadrada. Entonces de esto obtenemos, ¿no es cierto? La tensión máxima la vamos a obtener de dividir su resistencia sobre el factor de seguridad y nos da 7000 libras por sobre pulgada cuadrada. Ahora, la ecuación de la potencia la despejamos del valor del torque en función del valor de la potencia XX en horsepower, lo que quiere decir que lo reemplazamos por el 9 y nos va a dar una tensión de 630 libras por pulgada. Y seguidamente aplicamos la ecuación para el esfuerzo cortante máximo permisible, que está dado por la fórmula J sobre C igual a T a la tensión sobre la tensión máxima, ¿no es cierto? Que es el valor requerido real, sabiendo que para un eje macizo eso es igual a pi por C a la 3 sobre 2. Entonces ahora reemplazamos valores, igualamos, y esto nos da 0.3855 pulgadas. Por último, sabemos que el diámetro del eje pues es 2 veces el radio, ¿no es cierto? Ahí obtuvimos fue el radio es de 0.3855 pulgadas, lo que quiere decir que el eje sólido que permite transmitir la potencia de 9 horsepower a 900 revoluciones por minuto con un factor de seguridad de 3.0 es de 0,771048 pulgadas. Bueno, ahora vamos a determinar el espesor mínimo que debe tener un eje tubular bajo las mismas condiciones de la parte A, si el diámetro interior es la mitad del diámetro hallado en la parte A. En este caso, pues resolvemos con las fórmulas. En este caso es para un eje hueco. Entonces, de acuerdo a la fórmula, el ejercicio anterior sabemos, ya en el ejercicio anterior obtuvimos estos valores, ¿no es cierto? El valor de 630,2535 libras pulgada y el valor de la tensión máxima de 7 libras, de 7000 libras por pulgada cuadrada. Entonces, igualando los valores a J sobre C2, ¿no es cierto? Hacemos del ejercicio anterior, obtenemos, lo dividimos en 2 y restamos y nos da que el espesor mínimo que debe tener el eje tubular en las mismas condiciones, pero con la mitad del diámetro, es de 0,1927 pulgadas. Bueno, las conclusiones de este trabajo. Los conocimientos adquiridos en este curso son importantes en nuestra vida profesional, todas vez que son aplicables para poder realizar analizar las estructuras que puedan sugerirnos para la construcción de una planta, siempre maximizando la seguridad y minimizando los costos. El análisis de las estructuras pues son una herramienta poderosísima que nos permite interpretar los resultados para tomar decisiones acerca de los diseños que se nos presenten para la construcción de cualquier planta de producción. El factor de seguridad nos permite confirmar la resistencia de nuestra cubierta, eligiendo el material más adecuado para su construcción. Y con la realización de esta práctica adquirimos los conocimientos acerca de las propiedades mecánicas de los materiales, así como las ecuaciones que nos permiten resolver un problema con respecto a qué materiales utilizar y de qué medidas para minimizar los costos y maximizar la seguridad. Consideramos que se adquirieron los conocimientos necesarios para aplicar en nuestra vida profesional y a través de los conocimientos adquiridos lograremos verificar los materiales usados en cualquier proyecto. Todos los materiales usados tienen un nivel de resistencia y fatiga. Eso lo comprendimos con este trabajo, el cual debemos tener en cuenta a la hora de definir un proyecto. Ya con los conocimientos adquiridos, pues podemos definir el tipo de material que debemos usar en cada tipo de proyecto. Y pues las referencias bibliográficas utilizamos los textos que a bien nos recomendó el tutor y el director. Gracias y espero cumplir con los requerimientos necesarios para este proyecto.